Martes 7 de julio del 2026, continuación de la lectura de la Biblia, primer libro de Reyes. Salomón edifica el templo. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel en el mes de Sid, en el mes segundo comenzó él a edificar la casa de Jehová, la casa de que el rey Salomón edificó a Jehová. Tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos, e hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa. Contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa, y cuando se edificó la casa la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol. El de la de en medio y el aposento de en medio al tercero labró después de la casa. Labró después de la casa, y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabras de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en tus estatutos, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel. Y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con maderas de ciprés. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, esto es el templo, delante tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro. Y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, piedra se veía, y adornó el lugar santísimo por dentro del medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo, cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos, así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos. Asimismo, la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa del lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y la de otro tocaba la otra pared.
y las otras dos alas se tocaban la una a la otra, en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las dos puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo los postes cuadrados de madera de olivo, pero las dos puertas eran de madera de ciprés, y las dos hojas de una puerta giraban, y las otras dos hojas de otra puerta también giraban, y talló en ellas querubines y palmeras, botones de flores, las cubrió de oros ajustado a las talladuras, y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el cuarto año, en el mes de Cis, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en estos 7 años. Otros edificios de Salomón, después edificó Salomón su propia casa en 13 años, y la terminó toda. Asimismo, la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura, 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columna de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba cubierta de tablas de cedro. Arriba, sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas, cada hilera tenía 15 columnas, y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras, con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono, en que había de juzgar el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, asimismo por fuera hasta el gran atrio. Cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro, y el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro, y el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Salomón emplea a Hiram de Tiro. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia, de toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada uno era de 18 codos, y rodeaba a una y otro hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y la otra capitel también de 5 codos. Había trenzas a madera de red, y unos cordones a madera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas, de las columnas,
con las granadas, y de la misma forma hizo que el otro capitel, los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico, tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas, 200 granadas en 2 hileras alrededor de cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas talladas en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Mobiliario del templo. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor. Un cordón de 30 codos y rodeaba aquel mar por debajo de su borde, alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaban el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían con él 2000 batos. Hizo también Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos, y 3 codos la altura. La obra de las basas era esta. Tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figura de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cuando basa tenía 4 ruedas de bronce, con ejes de bronce, y en 4 esquinas había repisas de función que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de las fuentes. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda de la misma anchura del remate, y este codo y medio había también había también Había también sobre la boca estalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Los, las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma base. La altura, la altura de cada rueda nacían en la misma base. La altura de cada rueda era de 1,5 codos, y la forma de las ruedas era como de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa, y en lo alto de la basa había una pieza redonda en medio, de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de molduras y en los tableros estalladuras de querubines, de leones y de palmeras con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas, fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce, cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Asimismo, hizo Hirán fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová: 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red.
para cubrir los dos capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las 10 basas y las 10 fuentes. Sobre las basas un mar con 12 bueyes debajo del mar y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Irán hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán en tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro, una mesa también de oro sobre el cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo, los cántaros despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, también de oro, los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilio, y depositó todo esto en las tesorías de la casa de Jehová. Salomón trasladaba el arca al templo. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, lo cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanín, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne, y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes levitas y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se habían reunido con él, estaban con él delante del arca sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová y en su lugar el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendida las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines del arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de madera de sus extremos, se dejaban ver desde el lugar santo que estaba delante del lugar santísimo, pero no se dejaba ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los egipcios de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar. Había llenado la casa de Jehová. Dedicación del templo. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel está- estaba de pie y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David ah, y mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo: Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no ha escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casas en las cuales tuviese mi nombre, aunque escogí a David para que predijese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, a mi padre: cuánto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre. Bien has hecho en tener tal deseo, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra, que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa
Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y se ha sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y he puesto en ella el lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que hizo con nuestros padres cuando les sacó de tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo con todo su corazón, porque has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano, lo has cumplido como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: no le faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos, cuanto menos esta casa que yo he edificado, con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar, el cual ha dicho: mi nombre estará allí, y que oiga la oración de tu siervo, haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. En los cielos escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare el juramento, haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenado al impío, y haciendo recaer y proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, se volvieren a ti, confesaren tu nombre, lloraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y lo volverás a la tierra que diste a tus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaran en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado, cuando los afligieres, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y el de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten cualquier plaga o enfermedad, que sea toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre a todo su pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú irás en los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo, el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran manera, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y se teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y orar
a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué. A tu nombre tú irás en los cielos tu oración y tu súplica y le darás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no se pequen, y estuvieren airado contra ellos y los entregare delante del enemigo para que los cautive y lleve a la tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieran y oraren en ti a la tierra de los que los cautivaron. Y dijeren, pequemos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se conviertan a ti de todo su corazón y toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubieres llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, que tú diste a tus padres y hacia la ciudad que tú elegiste. Y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú irás en los cielos en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia y perdonarás a su pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan en ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual sacaste en Egipto en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo, a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual se invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto. Oh Señor Jehová, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esa oración y súplica y se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz, en, diciendo en voz alta, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas se expresó por Moisés su siervo. Ha faltado, esté con nosotros Jehová nuestro Dios como escudo, como estuvo con nuestros padres y no nos desampare, ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres, y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová. Estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche para que Él proteja la causa de tu siervo y de su pueblo Israel cada cosa en su tiempo, a fin de todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel a la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas, la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto delante de Jehová nuestro Dios por 7 días y aún por otros 7 días. Esto es por 14 días, y al octavo día despidió al pueblo, y ellos bendiciendo al rey se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Pacto de Dios con Salomón. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido a Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, y yo he santificado esta casa que tú has edificado para saber mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón. Todos los siervos, y si anduviese delante de mí, como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de su reino, todo Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo,
No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel, mas si obstinadamente os apartaréis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos, y lo adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, echaré delante de ti, e Israel será proverbio y refrán de todos los pueblos y de la casa que estaban en estima. Cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho eso así Jehová esta tierra y esta casa? Si dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Otras actividades de Salomón. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había entrado, ya había edificado las dos cosas, la casa de Jehová y la casa real. Para las cosas Irán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso el rey Salomón, dio a Irán 20 ciudades de tierra de Galilea, y salió Irán de Tiro para ver las ciudades de Salomón que había, que había, le había dado, que le había dado, y no le gustaron, y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tienes hasta hoy. E Irán había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y Milo y el muro de Jerusalén, y Azor, Megiddo y Meser. Faraón, el rey de Egipto, había subido, tomado a Geser, y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habían la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser y a la baja Bet-Honrón, a Baalá y a Tadmor, en tierra del desierto, asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades, los carros de las ciudades, de la gente de a caballo, a todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío, a todos los pueblos que quedaron en los amorreos, eteos, perbezeos, heveos y jebuseos, y que no eran de los hijos de Israel, y a sus hijos que quedaron en la tierra. Después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel le puso Salomón servicio, sino que eran los hombres de guerra, o sus criados y sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Y los de Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras, eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón, la ciudad de David, a su casa de Salomón. La había edificado entonces, edificó él a Milo, y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios en paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre él, que estaba delante de Jehová, después de que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves Etzionber, que está junto a Elot, en la ribera del mar Rojo, en la tierra de Edom, y envió Irán en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir, y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. La reina de Saba visita a Salomón, y oyendo la reina de Saba la fama de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, les puso todo lo que en su corazón temía. Y Salomón le contestó todas las preguntas, y nada hubo el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y de la casa que había edificado,
Asimismo, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que servirían sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, que quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra en tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor la sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres dichosos, esta tu sierva, que están continuamente así, y oyen tu sabiduría, y Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que me hagas derecho y justicia. Y dio ella el rey 120 talentos de oro. Nunca especiería y piedras preciosas, nunca tan gran cantidad de especies como la reina de Saba dio al rey Salomón. La flota de Irán que había traído el oro de Ofir, traía también Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey palaustres para la casa de Jehová y para las casas reales. Arpas, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que los Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Riquezas y fama de Salomón. El peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin que los mercaderes y los de la sino de los mercaderes y los de la contratación de especia y los de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey le puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil. El mundo cubrió de oro purísimo, de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, 6 gradas tenía el trono, 6 gradas, 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y al otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre 6 gradas en un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante, y todos los vasos de beber el rey Salomón era de oro. Asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque el tiempo de Salomón no era apreciada, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años tenía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra riqueza. Y en sabiduría toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría de Dios. Había puesto en su corazón, y a todos los llevaba cada año sus presentes: alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Salomón comercia. Salomón comercia en caballos y en carros, y junto a Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey de Jerusalén. E hizo el rey en Jerusalén: la plata llegará a ser como piedras, y los cetros como cabrahigos en la céfela en abundancia. Y traían en Egipto caballos y lienzos de Salomón, porque la campaña y los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos, y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los Eteos y de Siria,